Imainayan, Ojmanta, Tuparillasuntaj, Iminayan Huayquepanaicuna. Bienvenidos amigos nuevamente a Quesguaremaininchis, un programa para difundir nuestro idioma quechua, y el día de hoy vamos a aprender los morfemas quechua. Vamos a entender a un morfema como un fragmento de la palabra que le agregue información al sustantivo o cualquier otra raíz. Así es que el día de hoy vamos a conocer diversos morfemas. Si es la primera vez que estás en este video, no te olvides de compartir y darle me gusta a esta página para seguir incentivando a que podamos generar contenido quechua para que tú puedas aprender de manera didáctica este bonito idioma. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con el morfema I. Muy bien, el morfema I en el español sería más o menos equivalente al posesivo mi. Ejemplo, si yo digo Panay, Panay sería mi hermana. Recuerden que la palabra pana significa hermana, ¿sí? Pana, ¿sí? Hermana, pero de varón a mujer. Pero cuando decimos Panay, esto haría referencia a mi hermana. A ver, vamos a seguir agregando nuevos sustantivos. Si yo digo Huayqui, 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 hermano de varón a varón. Pero si yo digo Huayqui, estaría diciendo mi hermano. Muy bien, vamos con la siguiente palabra. Si yo tengo la palabra alco, alco es perro, pero si yo digo alcoy, se traduciría como mi perro. Muy bien, vamos con la tercera palabra. Machuy. Machu vendría a ser viejo, anciano, y machuy significaría mi abuelo o mi anciano. Veamos este último ejemplo. Michi. Michi en quechua quiere decir gato, pero si yo digo Michi, estaría diciendo mi gato. En términos sintéticos concluyentes, el morfema I agregaría un posesivo a cualquier sustantivo. Déjame en los comentarios el posesivo o la palabra que tú has generado a través de este morfema. Muy bien amigos, no te olvides de compartir este bonito video para seguir en este caso difundiendo nuestro hermoso idioma quechua. Tupananchis Camaño.